Si crees que operando con indicadores, haciendo siempre lo mismo, vas a tener un resultado distinto, es completamente imposible. Lo único que te va a hacer ganar en bolsa son los años, la experiencia y sobre todo únicamente y exclusivamente operando el precio y el volumen. Es la herramienta más eficaz para ser consistente y ganador en los mercados financieros. No hay otra. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la tercera edición de esta pequeña serie para aprender Volume Spread Analysis. ¿Qué vamos a aprender en el día de hoy? Veremos, en primer punto, definición de qué es el VSA, el Volume Spread Analysis. El segundo punto veremos el origen, Wyckoff y Williams. Después, el punto 3, diferencias con otros métodos. Cuarto punto, la importancia del volumen. Y, por último punto, las herramientas básicas. ¿Qué es VSA? En español podemos traducirlo al análisis de volumen y su rango, que es un método que combina tres factores. Primero, el volumen, que es la cantidad de transacciones que se realizan en un momento determinado. Segundo, el spread, es el rango o el tamaño de la vela, es decir, la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. 3. El precio de cierre. Este nos indica quién tuvo el control en esa sesión, en ese punto, en el final, los compradores o los vendedores. Imagina que el mercado es un campo de ajedrez únicamente entre los grandes jugadores, como los bancos o fondos de inversión y el público en general. El VSA nos ayudará a ver esas jugadas de esos grandes jugadores, también llamados smart money o dinero inteligente. Imagina el mercado como un tablero de ajedrez, donde están los grandes jugadores, así como bancos, fondos de inversión, y luego estamos nosotros, el público en general. El Volume Split Analysis nos va a ayudar a ver esas jugadas de esos grandes jugadores, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. La única manera que existe es mediante el precio y el volumen, siguiendo las pistas del smart money o dinero inteligente. El volumen. Aquí tenemos simplemente gráfico de velas japonesas y tenemos el volumen que suele estar en la parte inferior. Vemos barras de volumen vertical y esto es el volumen en tiempo. El Volume Spread Analysis se analiza con el volumen en tiempo. Hay barras más grandes, barras más estrechas, otras, por así decirlo, como iguales. Tenemos que saber analizar el precio y el volumen. Esto es el volumen. La parte baja, las torres que hay en la zona baja. El spread y el precio. Esos son velas japonesas. Siempre se abre en la parte izquierda abajo, esta es la apertura. En caso de que sea verde, que sea positiva, el cierre será esta zona. Este será el punto álgido, el punto máximo que ha habido en ese día, en ese minuto, en ese horario, dependiendo cómo tengamos el gráfico nosotros. Y esta es la zona de mínimo. Si la vela y este completamente, y esto es el rango, desde la parte baja a la parte alta. Si la vela es negativa, pues es lo mismo. Aquí tendremos en la parte de arriba izquierda tendremos la apertura, en la parte inferior derecha tendremos el cierre, el punto de arriba es el punto máximo que ha alcanzado en ese momento el precio, en ese día, en ese instante, en ese minuto, dependiendo de cómo tengamos el gráfico, y la parte baja será la zona mínima que ha alcanzado el precio. El cuerpo de la vela será el rango. ¿Por qué es tan importante aprender Volume Spread Analysis? Porque vas a competir contra los mejores jugadores, los más inteligentes, con un coeficiente intelectual muy alto, con todas las maquinitas que tienen a su disponibilidad, con todo el dinero habido y por haber. Es como si te enfrentaras a Warren Buffett y a Kasparov. ¿Cuáles son sus orígenes? Los orígenes del VSA empezó Wyckoff. Este método ya tiene muchísimos años. Todo empezó por Richard Wyckoff, un trader legendario de principios del siglo XX, que él desarrolló ciertas ideas de cómo los profesionales van manipulando el mercado. Desarrolló una metodología de trading basada en el análisis técnico que se centra en la interacción entre la oferta y la demanda, el comportamiento del precio y el volumen para identificar los movimientos del mercado impulsado por los grandes operadores institucionales. Obviamente no nos iban a analizar a nosotros porque somos pobres, no tenemos un duro. Él analizaba a aquellos jugadores con mucho dinero y a estos los llamó Composite Man. El enfoque que él tenía era conocido como el método Wyckoff, que buscaba anticipar movimientos del precio al entender las intenciones de estos jugadores. Él entendía ciertas cosas que estaban sucediendo y preveía que podía suceder X cosas.
¿Cuáles son los orígenes de Volume Split Analysis mediante Tom Williams? Tom Williams fue, digamos, por así decirlo, el hijo de Wyckoff. Él desarrolló otras ideas, lo mejoró. Williams decía que si aprendes a leer el volumen y el precio juntos, puedes descubrir cuándo los profesionales están acumulando, es decir, cuándo están comprando barato, cuándo están distribuyendo, cuándo están vendiendo caro. Y eso es lo que vamos a aprender en esta serie. El Volume Split Analysis se centra en analizar la interacción entre el precio y el volumen y su rango de las barras o velas del precio para identificar las huellas del dinero inteligente, es decir, las acciones que hacen los grandes operadores institucionales. Williams pensaba que los mercados son manipulados por estos grandes jugadores. Lo pensaba y estaba en lo cierto. Y su metodología permite que los traders minoristas detecten estas manipulaciones para poder operar en armonía con ellos. ¿Cuáles son las principales diferencias? Comparten raíces comunes, obviamente, pero difieren en el enfoque y en la aplicación, y yo creo que también en la sofisticación del sistema. A Tom Williams le dijeron que tenían un método como un Wyckoff con esteroides, porque se enfocó muchísimo más en la práctica y de manera mucho más detallada. Es mucho más simple. Primer punto, su simplicidad y accesibilidad. El Volume Split Analysis simplifica los enfoques de Wyckoff al centrarse en el análisis de barras individuales, barras o velas, precio, volumen y rango, y patrones específicos como la no demanda o el uptrust. Esto lo que hace es que sea mucho más accesible para traders con menos experiencia, ya que no requiere de tanto entendimiento tan profundo de esas fases complejas del mercado ni de las herramientas de gráficos de punto y figura como utilizaba Wyckoff en sus inicios. Segundo, el enfoque de señales inmediatas. El Volume Split Analysis está diseñado para identificar señales de trading en tiempo real, o sea, ya. Se basa en la acción del precio y el volumen de barras o velas individuales o grupo de ellas. Esto nos permite tomar decisiones mucho más rápidas en los mercados dinámicos, como Forex, criptomonedas, acciones, futuros, materias primas, en comparación con el enfoque más estructural y a largo plazo de Wyckoff, que este analizaba fases completas de acumulación y distribución. Tercer punto, el énfasis que hacía en la manipulación del mercado. Tom Williams pone un mayor énfasis en detectar trampas y maniobras de los grandes operadores, como el shacking out o la absorption volume. Esto proporciona una ventaja gigante y práctica al identificar momentos específicos de la intervención de los profesionales, mientras que Wyckoff se centraba más en la estructura general del mercado y la psicología. Bueno, y claro, puedes pensar, ¿qué diferencia hay del VSA con el análisis técnico o con el análisis de cualquier manera de operar los mercados, sea con indicadores o con fundamental o con lo que sea? Primero de todo, tengo que decir que los indicadores como RSI, estocástico, MACD, el Ichimoku, todos estos indicadores que son desfasados de hace 50 años no sirven para absolutamente nada. Puedes ganar una vez, puedes ganar dos, pero tienes que pensar a largo plazo, en 100 operaciones. Es imposible que ganes utilizando indicadores. Es como pensar que con este ordenador de hace 50, 70 años podrías utilizarlo a día de hoy con total normalidad. Es completamente imposible. Los indicadores siempre te van a dar señales malas, tardías y desfasadas en el tiempo. El análisis fundamental, como mirar noticias o balances de empresas, parece una idea pues muy buena, pero es completamente inútil para operar el día a día y en el largo plazo. Pensar que para tener datos correctos de una empresa, esa información cuesta muchísimo dinero, y no creas que comprando la expansión o mirando cualquier portal de inversión vas a tener estos datos, porque olvídate. Segundo, el VSA está diseñado para identificar señales de trading ahora, ya. Se basa en la acción del precio y el volumen en barras individuales o grupos de barra. Esto lo que te va a permitir siempre es tomar decisiones muy rápidas, muy rápidas. ¿Por qué es tan importante el Volume Split Analysis? Primero de todo, te va a indicar la tendencia, confirma la fuerza de una tendencia. Por ejemplo, si tenemos un volumen alto en un movimiento alcista o en un movimiento bajista, indica que esos participantes, el smart money, los fuertes, están involucrados en ese movimiento, lo que refuerza la probabilidad de que la tendencia, tanto al alza como a la baja, continúe. Siempre que tengamos velas alcistas con volumen, quiere decir que está acompañando la tendencia alcista. Cada vez que el precio sale de una zona, acompaña la vela verde, alcista, el rango y el volumen. Siempre que salen de zonas, fijaros los grandes volúmenes que aparecen en las velas verdes rompiendo zonas. Fijaros, esto lo que te viene a decir es que siempre que el precio sea creciente, sea alcista, cuando haya una rotura de una zona,
las velas sean de rango y tengan un volumen amplio, el smart money, o sea, los participantes fuertes, están apoyando esos movimientos. Les sigue interesando comprar a precios caros. ¿Qué otra gran importancia tiene? Los giros. Identifica puntos de giro por arriba y por abajo. Cambios significativos en el volumen como picos inusuales suelen señalar movimientos clave, como agotamiento de una tendencia o el inicio de una reversión, el inicio de un giro. Por ejemplo, un volumen muy alto tras una larga subida puede indicar que los vendedores están entrando y que los alcistas pueden estar sacando la mercancía, con lo cual puede ser un posible techo. Fijaros, siempre tiene que acompañar la tendencia, el precio y el volumen. Cada vez que rompe una zona, que hayan velas de rango amplio con volumen. Rompe una zona, velas de rango amplio con volumen, pero no extraordinariamente alto, como podemos ver en las imágenes. Velas de un rango muy grande con un volumen extraordinariamente amplio, lo primero que te viene a decir es ten cuidado que puede ser que se estén deshaciendo de la mercancía y que los bajistas estén entrando. Tercer punto, la liquidez. El volumen alto asegura que hay suficiente liquidez, lo que siempre te va a facilitar entrar o salir de un activo. En activos con muy bajo volumen es prácticamente imposible entrar y salir. Colocar las órdenes donde tú quieras, siempre haber un deslizamiento. Evitar al 100% entrar en activos poco líquidos como este. Evitarlo al 100%. No vais a poder colocar órdenes donde queréis, no vais a poder colocar los stops donde queréis. A lo mejor compráis a 3 céntimos o 30 céntimos más caro, o a $1 más caro, a €1 más caro. Los stops no os van a saltar igual. La volatilidad va a ser muy grande. Puede haber huecos gigantes. A mayor volatilidad, menor liquidez. A menor volatilidad, mayor liquidez. Mediante el volumen podremos ver también su manipulación. En análisis técnico, patrones como la acumulación o distribución pueden ser falsos. ¿Por qué? Pero si utilizas el volumen, es altísimamente probable que esos patrones posiblemente falsos veas si son verdaderos o son falsos. Por ejemplo, un movimiento alcista con un volumen muy bajito decreciente puede ser una gran señal de manipulación. Te están haciendo creer que es alcista, pero realmente ese volumen bajo lo que indica es que los participantes fuertes, el smart money, no está participando en el mercado, no le interesa sus precios. Fijaros a la izquierda esta subida, fijaros cómo el volumen cada vez es más decreciente. Lo que te viene a decir es que los participantes no están actuando ahí, no están contentos con esos precios, no les interesa esos precios. Algo muy importante en el VSA son los patrones. Este te va a validar patrones técnicos. Muchos patrones del análisis técnico, como rupturas de resistencias o soportes, siempre requieren de la confirmación del volumen. Una ruptura con un volumen alto tiene mucha fiabilidad. Una ruptura con un volumen bajo es muy probable que sea falso. Fijaros lo que sucedió hace muy poco con Tesla. Altos históricos, una ruptura por arriba, pero fijaros el volumen, es muy bajito. Este volumen lo que te dice y lo que te indica es que no están apoyando esas subidas. Fijaros qué volumen más bajo. No están apoyando esa subida, con lo cual esa ruptura es falsa, te están engañando. O un ejemplo en un patrón gráfico. A partir de hoy sabréis que el hombro cabeza hombros es el patrón más conocido por los operadores, con lo cual es el patrón que más falla. Esto podría parecer un patrón de hombro cabeza hombros y de giro, pero fijaros en su ruptura. La ruptura sí que tiene un rango amplio, pero fijaros que el volumen no acompaña. Lo que tiene que decir es que los profesionales no están metidos en el precio, no les interesa ese precio, con lo cual ese patrón es infinitamente probable que falle. Por otra parte, el interés. El volumen lo que te indica es si hay interés del mercado o no. El volumen lo que te va a dar es que si ese activo está recibiendo atención o no. Un aumento repentino puede indicar posiblemente una noticia o algún evento o interés institucional. Quizá después de esto pueden venir movimientos importantes. Suele coincidir. Por poner un símil en el trading, recuerda, el volumen en el trading es como el combustible de un coche. Sin suficiente volumen, sin suficiente combustible, el movimiento del precio no va a tener fuerza para sostener y avanzar con confianza. Un coche sin combustible no va muy lejos. El volumen en el trading lo que te indica es la fuerza y la confirmación de los movimientos del precio, siendo clave para validar tendencias y patrones como las velas japonesas. Entonces, si el volumen es como el combustible del mercado, sin él el precio no se va a mover mucho. Y si se mueve, normalmente son movimientos falsos.
Cuando ves un volumen muy alto significa que hay mucha actividad y generalmente los grandes jugadores, los grandes operadores lo están generando porque tienen poder para mover el mercado. ¿Qué herramientas necesitamos para poder trabajar con Volume Split Analysis? Muy sencillo. Para empezar a trabajar con Volume Split Analysis no necesitáis nada complicado. Un gráfico con barras o velas que te muestre el volumen simplemente. Yo personalmente trabajo con TradingView y Atas. Abajo en descripción os dejo enlaces para si necesitáis estas plataformas. Ninja también es válido. Son herramientas gratuitas, tienen versiones de pago. Si trabajáis con otras plataformas, aseguraros que ese volumen es correcto y es real. No te preocupes si todo esto te suena un poco abstracto. En los próximos vídeos seguiremos con el aumento del conocimiento y tú seguirás aprendiendo. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. Descifraremos los pilares del USA. Te enseñaré cómo acumulan, cómo distribuyen, el markup y el markdown. Y te daré las llaves para ver lo que otros ignoran. Porque estoy seguro que alguna vez has sentido que el mercado te oculta algo. Y ese algo es el conocimiento. Yo te lo enseñaré. Si esto te intriga, por favor, suscríbete, deja un comentario indicando Volume Split Analysis y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.